Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada por Bacredomatic. Para progresar juntos, ahorra. La problemática interna en el Instituto Nacional de Formación Profesional ha generado el efecto de la bola de nieve en el que se debate el destino de la entidad y el aporte millonario que brinda el sector empresarial. Las labores académicas continúan suspendidas en el INFOP, lo que extiende la alarma entre sus trabajadores técnicos y empleados administrativos inquietos por el panorama opaco con el que abrió el 2019. El INFOP fue creado mediante Decreto Ley 10 del 28 de diciembre de 1972 como institución rectora de las políticas de formación profesional encauzada al desarrollo económico y social del país y de todos los sectores de la economía, proporcionando una opción de formación, capacitación y certificación para enfrentar los retos de la sociedad moderna. Como entidad líder en la formación profesional, pese a estándares internacionales de eficacia, eficiencia y calidad que han contribuido al adelanto del país con equidad social, reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo. Rectora la información, acreditación y certificación profesional al administrar y ejecutar procesos científicos y tecnológicos que buscan satisfacer necesidades de talento humano que demanda el país. Sin embargo, voces del sector privado cuestionan su funcionamiento debido a que gran parte de su presupuesto se destina a reconocer beneficios amparados en el contrato colectivo de condiciones de trabajo. El 1 de febrero anterior, dirigentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada instaron a sus homólogos del sector a abstenerse de seguir aportando hasta que el gobierno transparente el destino de los fondos y modernice la institución. Queremos llamar la atención al gobierno de la República, enérgica pero respetuosamente, ya que estamos próximos al año lectivo, el cual no iniciará hasta que tengamos un cambio de gobernanza, expresó Juan Carlos Icafi, presidente del COEP. La gobernanza debe ser tripartita, trabajadores, empresa privada y gobierno, para que los tres sectores tengan igual cantidad de miembros en la junta directiva, apuntó. El planteamiento empresarial incluye una presidencia rotativa, asignación de plazas por concurso público y méritos para perfilar su despolitización. Roberto Cardona, director del INFOP, advirtió que de suspender las aportaciones el empresariado entraría en una situación de ilegalidad. Este año la institución manejará un presupuesto de 1.014 millones de lempiras derivado en su mayoría de aportes del sector privado. No se pueden suprimir los aportes al INFOP porque se materializan en base a una legislación similar a las cotizaciones que hacen las empresas al Instituto Hondureño de Seguridad Social y al régimen de aportaciones privadas. Para Antonio Díaz, presidente del sindicato de la entidad, las aportaciones no son una dádiva, sino que producto de la ley que obliga a los empresarios con un capital en giro a aportar el 1%. En 47 años que tiene el INFOP, los empresarios han sido parte, pero es poco lo que conocen de la entidad, pero existen discordias en la posición que mantienen y la realidad interna del INFOP. Asimismo, el aporte de los empresarios es deducible del pago del impuesto sobre la renta y al final es el gobierno que sostiene a la entidad porque los fondos de los empresarios se descuentan como un crédito fiscal. Díaz concluyó que para efectuar los cambios que demandan los empresarios habría que reformar la Constitución de la República, que establece la obligatoriedad de la formación profesional, además de otras leyes educativas, orgánicas o el reglamento del organismo. La nota introductoria fue presentada por Bacredomatic. Le damos valor a tus ahorros. Buenos días, bienvenidos a la entrevista. Como decía Samantha y Fernando Arteaga, vamos a hablar del tema del INFOP. Hoy tengo tres distinguidos invitados. Está don José Luis Baquedano, dirigente obrero. José Luis, bienvenido. Gracias, buen día. Gracias por estar acá. El ministro Carlos Madero, ministro del Trabajo. Raúl, buenos días. Gusto en saludarlo, ministro. Y también está don Roberto Cardona, que es el director del INFOP. Buenos días, don Raúl, muchas gracias. Gusto en saludarlos. Antes de entrar al tema, yo les decía que miraba dudas de Juan Carlos Icafi, presidente del COEP, porque ha hecho cuestionamientos y que el COEP de Juan Carlos ha dicho que ya no iban a pasar dinero al INFOP. Inicialmente voy a preguntarle a don Roberto Cardona, que es el director del INFOP, ¿qué es lo que está pasando con la empresa privada y ustedes? Muchísimas gracias, Raúl, por su invitación. Vea, este es un tema que no es nuevo, entiendo yo que la empresa privada ha tenido desde muchos años atrás.
el interés de la gobernanza del Infop. Yo tengo año y medio de estar trabajando como director ejecutivo y hemos encontrado siempre esa propuesta de la parte del empresariado hondureño. Ellos han querido presidir lo que es el Consejo Directivo del Infop, que está compuesto por las centrales sindicales, con 2 representantes titulares y 2 suplentes. Está compuesta por el mismo COEP, por 2 representantes titulares y 2 suplentes. Y está compuesta por 4 representantes del sector gobierno. Tenemos 4 representantes porque en el Infop los suplentes también participan con voz, con voto y se les paga una dieta para cada sesión. Entonces, esto no es nuevo. Recuerde usted que hay un presupuesto de 1.000 millones de lempiras, que es lo que ellos mismos aportan al Infop, que es deducible del impuesto sobre la renta. Entonces, obviamente, hay un interés en la administración. Nosotros, durante todo el tiempo que tenemos de estar allí, no hemos recibido una propuesta en cuanto a la parte académica, en cuanto a la parte de sistematización. Sí, ellos han sido apoyados por una consultoría del gobierno alemán, en donde hemos hablado siempre de la parte administrativa, pero ese creo que es un interés muy genuino que pueda tener la empresa privada. De aquí entonces la importancia de mejorar la calidad del Infop para poder satisfacer las necesidades no solamente del COEP, sino que el desarrollo del país está en manos de la gente que va a venir a hacer ese desarrollo y que se tiene que formar en el Infop. Ministro, ¿qué piensa usted del Infop? Sí, bueno, mira Raúl, yo creo que este tema del Infop, como lo decía Roberto, es un tema que no es nuevo, es un tema que por varios gobiernos, creo que por años. Por años es un tema que ha venido siendo parte de la discusión, ¿verdad? Si bien es cierto, el sector privado yo creo que hace un reclamo que en cierta medida pues no deja de ser legítimo, que tiene que ver con la formación de la mano de obra. Primero hay que entender por qué existe la institución. La institución en realidad tiene un carácter de formar la clase trabajadora para el empleo. Esto es muy importante porque si no tenemos una institución que saca a los trabajadores que el sector privado está demandando, entonces obviamente hay una falencia que hay que corregir. Y cuando decimos esto es que el mundo, como se mueve ahora, las competencias laborales, la competencia es la capacidad que tenga una persona de ejecutar una acción en el trabajo. Por ejemplo, usted tiene sus camarógrafos y ¿cuál es la competencia? Saber manejar esa cámara, ¿verdad? Entonces, las competencias laborales cambian tan rápido ahora en el mundo del trabajo que más o menos, nos decía la OIT, que están cambiando cada 2 años y medio, cada 3 años. Significa que una institución que da formación profesional deberá ir adecuándose muy rápidamente a lo que el mercado de trabajo está sacando. Te voy a poner un ejemplo que yo creo que es importante. Nosotros en la Secretaría del Trabajo hacemos ferias de empleo con mucha regularidad. Cuando miramos, te voy a poner el ejemplo, por ejemplo, de la última feria que nosotros tuvimos hace menos de un mes. Teníamos una feria en San Pedro Sula con 1.000 plazas de trabajo, ¿verdad? De esas 1.000 plazas de trabajo, más o menos 10 o 12 plazas eran para contadores o peritos mercantiles, ¿verdad? Después una gran cantidad de plazas para algún tema de manufactura. Después teníamos unas plazas especiales para técnicos electricistas, pero en unas máquinas de hilandería. Y cuando uno pone las plazas, y uno está en la feria y llega un montón de gente, para esas 10 o 12 plazas de perito mercantil, de las 1.000 o 1.200 personas que pueden haber ido, 250 son para esas 10 plazas. Entonces, claro, se satura el mercado porque el mercado de trabajo hondureño, la mano de obra que estamos formando, no se está formando en las competencias que efectivamente requiere el mercado. Entonces, ahí es donde yo creo que el Infop debe de efectivamente empezar a mirar cómo el mercado de trabajo está funcionando y dar la mano de obra. Porque si no, lo que pasa es que no tenemos la mano de obra que se necesita. Y bueno, yo creo que en eso, ayer tuvimos una reunión muy importante, tripartita, los trabajadores, los empleadores y nosotros, el gobierno, casualmente para analizar tripartitamente cuál debería ser el futuro
de la institución, hacia dónde deberíamos de ir, ¿verdad? Efectivamente llegamos a un acuerdo de que debería ser un gobierno tripartito y rotatorio entre los sectores. Ya tenemos un ejemplo como el Consejo Económico y Social, que tiene muchos años de existir, donde su presidencia rota todos los años. Unos años la tienen los trabajadores, otros años la tiene el gobierno y otros años la tiene el sector privado. Entonces, ese es un tema que hemos discutido bastante, ¿verdad? Pero sobre todo es la capacidad que tenga la institución de ser flexible en su formación. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, que si nosotros hoy sale una nueva tecnología porque los sets se hacen por internet, por ejemplo, y ya la formación se hace en otra vía, entonces que tenga el instituto la capacidad de muy rápidamente cambiar, por así decir, la formación que tiene y darlo en pertinencia para el mercado de trabajo. José Luis, ¿y ustedes qué piensan? Bueno, hemos visto el Infoc, que es una alternativa para la gente pobre, para esos jóvenes que en este momento no tienen la posibilidad de ir a una universidad. Ahora en la universidad autónoma hay que hacer un examen. Ese joven va 1, 2 o 3 veces y no pasa ese examen, no va a ir a una universidad privada, tiene que buscar alguna alternativa. Y la única alternativa, por eso le llamamos nosotros la Universidad de los Pobres, es el Infoc. Estamos claros que el Infoc requiere de forma urgente una reingeniería. Y en esa reingeniería tienen que participar los trabajadores, que es importante la participación de los trabajadores. Yo quiero que no se satanice el tema del contrato colectivo, el tema del sindicato, porque aparentemente como que si fueran los trabajadores los culpables de la crisis del Infoc, y no es cierto. Allí han habido muchos administradores, muchos directores, desgraciadamente no los nombra el sector productivo, sino que los nombran de casa presidencial, y han mandado políticos. Algunos ahora son embajadores, otros están en la Corte Suprema de Justicia, otros están en el Congreso, y ahí hay mucha tela que cortar dentro del Infoc. Hay muchos recursos que se han perdido, y eso no lo vemos, y eso no le podemos quitar el dedo de encima. Hay que investigar a profundidad, haciendo una investigación forense, qué ha pasado con todos esos fondos que se han perdido del Infoc. Nos parece mezquina la posición del sector privado cuando dicen no vamos a cotizar. Ese es dinero que realmente tendrían que entrar a las arcas del Estado, que tendrían que servir para educación, para salud, para vivienda, pero en este caso va específicamente para la formación profesional y es deducible del impuesto sobre la renta, entonces no hay ningún sacrificio en ese sentido. Y aparte de eso, del Infoc sale mucha plata para las cámaras de comercio y no digamos para CADER. Entonces hemos visto ahí una intención ahí malsana, como decimos nosotros, bajo de agua, que han querido fortalecer a CADER y debilitar el Infoc. Y eso jamás vamos a permitirlo a los trabajadores. Porque ¿quién decimos, ha querido hacer eso? Es la empresa privada. Ellos quieren fortalecer más CADER, a pesar de que de CADER cobra por la formación, pero el dinero sale del Infoc. El mismo dinero que dan los empresarios regresa a ellos y de remate cobran a aquellos trabajadores que van a formarse a CADER. Entonces ahí lo que necesitamos es ver todo el contexto. Con el sindicato se hizo una propuesta de reformas al Infoc profundas. Se han presentado en varios gobiernos y nunca se paró bola, como decimos en argot popular. Y yo creo que es tiempo de que sí le demos la importancia que requiere el Infoc. Hay muchas instituciones a nivel de Centroamérica, Latinoamérica, que son muy exitosas. El tema ahora que ya lo que se trató ayer en el CES, me parece que fue importante porque eso ha bajado un poco el gas y la crisis que se estaba generando en el Infoc. El tema de manejar una junta directiva. Tenemos como ejemplo, vamos a citar el RAP. En el RAP el gobierno nunca asume la presidencia. O la tienen los trabajadores o la tiene la empresa privada. Es rotativa también. Los trabajadores asumimos el RAP con un promedio de 13.000 millones de lempiras y lo entregamos casi con 19.000 millones de lempiras. Entonces sí tenemos capacidad de administración y ha sido importante la gestión. El gobierno participa ahí. Y es importante porque tenemos que estar los tres sectores que somos importantes, el sector productivo más gobierno, empujando la carreta para ver cómo sacamos estas instituciones. Y el RAP es un buen ejemplo. Y ahora en el Infoc, pues se tomó esa decisión que va a ser así. Va a ser una junta directiva integrada por un presidente, vicepresidente y directores como se da en el RAP. Y eso creo que puede venir a fortalecer el RAP, a fortalecer esa área formativa. Y había que analizar también cómo está el personal,
porque también ahí se han metido muchos, ha sido refugio de muchos activistas que no tienen ninguna formación en ese campo. Entonces vemos que hay más gente administrativa que gente que tiene la formación específica para capacitar. No estamos en contra de que la gente tenga un empleo, pues el empleo es un derecho humano, un derecho universal, y tampoco se le va a quitar el derecho a la gente que vaya a buscar a una institución la forma de subsistir a través de un empleo. Eso es importante. Entonces habría que ver qué es lo que queremos hacia el futuro, ver las perspectivas. El RAP, en este momento el INFOC tiene muchos retos, muchos desafíos, y vamos hacia adelante. Yo creo que con el concurso de los 3 sectores comprometidos, pero viendo de forma clara el panorama, que lo que queremos es una institución al servicio del pueblo hondureño. Con esa reingeniería, lo que decía el ministro, reorientar toda esa formación. Yo creo que ya no debemos de seguir sacando más pintores, más fontaneros, y la tecnología está avanzando. Entonces tenemos que ir en eso, cuál es el requerimiento que tiene el mercado laboral en este momento, y hacia allí había que reorientar también la formación profesional. Ahora ya todo es más tecnológico, se maneja todo a través de la tecnología, nuevos equipos, y ahí es donde se requiere más recurso humano capacitado en esas áreas para que pueda hacerle frente a la demanda que existe en este momento de recurso humano capacitado, formado en esas áreas técnicas que son nuevas en nuestro país. ¿Y cuál es la situación, don Roberto, del INFOC en este momento? Bueno, vea, el INFOP estamos desde hace 1 año y medio en un proceso de reingeniería, y yo comparto todo lo que dice el señor Baquedano, en el sentido de que es necesario darle ese giro al INFOP a la parte tecnológica. Pero también el INFOP tiene una situación particular. Nosotros tenemos instructores de hace 30 años, 35 años, y esa parte no se ha tocado. Lo que sí también es importante aclarar, que sí ha entrado gente al INFOP a trabajar. No necesariamente son activistas políticos, son gente técnica que son necesarios contratarlos para llenar algunos vacíos que no existían en el INFOP. Uno de esos vacíos es que no había una unidad de emprendimiento e innovación. Otro vacío es lo que muy bien decía el ministro, la necesidad de saber cuáles son esas urgencias o necesidades de la población y cuáles son también los potenciales que hay en las regiones del país para que en ese sentido orientar las baterías de la capacitación y la formación profesional. Para eso se formó un departamento de prospección. No es fácil encontrar personas formadas en prospección. La persona que está ahí me la ha tenido que robar de la Universidad Autónoma para poder incorporarle este sentido. Ahora bien, esta reingeniería ya tenemos 1 año y medio de estar en eso, y hemos trabajado primero que nada en la reingeniería académica de los manuales, de la currícula. Segunda reingeniería tiene que ver con la infraestructura y sistemas, porque había mucha situación manual en el INFOP. Poca participación tecnológica y poco conocimiento tecnológico en algunos sectores. La otra reingeniería ha tenido que ver con la infraestructura y el ornato. ¿Se ha modernizado el INFOP? Se ha modernizado, pero no como es necesario. Y ahora estamos en la reingeniería del tema del talento humano, porque no podemos desconocer, y no hay aquí un interés de satanizar esta situación, pero no podemos desconocer que el contrato colectivo consume el 75% del presupuesto del INFOP, que son 1.000 millones de lempiras. Estamos hablando de salarios, de beneficios, de prebendas. Pero bajo este contexto también hemos trabajado en la parte académica, en la parte de sistemas, en la parte de ornato. Comparto enormemente la necesidad de hacer una mutación del sistema del INFOP hacia la parte tecnológica. Esto nos va a permitir llegar masivamente a todos los rincones del país. Pero hay una situación particular, y es que no podemos comparar, a mi criterio muy particular, el INFOP como el RAP en cuanto a su gobernanza. El RAP es una entidad de servicios financieros. El INFOP es una institución académica, de formación, y bajo ese contexto necesita la visión social que tiene el Estado. Eso le permite la gratuidad, eso le permite continuar haciendo el tema de masividad y de prospección. Y bajo esa situación hemos venido trabajando. Estamos listos para hacer un proceso de precalificación de obras licitatorias,
porque son necesarias. Hay mucha infraestructura del Infop de hace 45 años que no ha sido cambiada y que es necesario renovar. Estamos hablando de techos, estamos hablando de alcantarillados sanitarios, líneas eléctricas. Para estas obras de infraestructura hemos invitado al Tribunal Superior de Cuentas para que nos haga un acompañamiento en todos estos procesos para coincidir con el tema de transparencia, que para nosotros es sumamente importante. Y en la otra entidad que hemos invitado es el Consejo Nacional Anticorrupción, que también nos acompaña en todos estos procesos precalificatorios y licitatorios que nos permitan garantizar la transparencia de los mismos. Yo puedo hablar por mi gestión, Raúl, don Luis, ministro, en el sentido de que sí tenemos una orientación muy clara. Hace un mes le presenté al Consejo Directivo, le presenté a los entes donantes una programación, una planificación estratégica para los próximos 3 años en el Infop. Es decir, ya no solo estamos trabajando, como dicen las disposiciones generales del presupuesto, a 1 año, sino que tenemos una visión de 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque, como muy bien decía el ministro, las competencias laborales están cambiando cada 2 años. Y entonces tenemos la oportunidad de ver no solamente el tema de competencias laborales, sino que toda esta planificación estratégica que tenemos en base a una reingeniería que ya empezamos, cómo se va desarrollando en un bienio para poder hacer la certificación y las mejoras en el siguiente año, que son 3 años. Don Francisco Ordóñez, buenos días, don Francisco. Sí, muy buenos días. Un saludo, caballeros, ahí en ese grandioso programa. Yo llamo porque quiero poner una denuncia. Yo trabajé muchos años en el área de ventas. Yo atendía el Infop. Donde tienen que investigar es el departamento de compras. Es una corrupción, y les voy a mencionar un nombre de una persona. Se llama, un ingeniero, creo que se llama Aguiriano. Él estaba cuando el gobierno de Pepe Lobo hicieron una donación los españoles para el departamento de automotriz, manejando la parte de motocicletas. Se perdieron más de 1.500.000 empiras. Cuando menos acordamos, salieron con buenos vehículos, y esa es la denuncia que pongo formalmente hoy. Investiguen el departamento de compras. Ahí es donde está la peor corrupción del Infop. Bien, gracias. Me gustaría, creo que hay un tema que también es importante, que se tiene que valorar, sobre todo en la perspectiva de lo que hay que hacer dentro del Infop. Yo creo que hay que ver también temas de pertinencia y de costos sobre lo que está pasando adentro. El otro día oía yo a los colegios magisteriales referirse al tema, y creo que en cierta medida tienen razón. Por ejemplo, nosotros en el Infop se sacan muchachos que salen para un técnico, por ejemplo, un técnico en electricidad, pero cuando uno compara los colegios públicos que sacan técnicos en electricidad, que son muy buenos, por ejemplo, yo les ponía ayer el ejemplo del técnico Luis Bográn. Técnico Luis Bográn es un colegio público y saca de los mejores profesionales de la universidad que hay. Entonces les decía, bueno, tenemos que tomar algunas decisiones si es que los técnicos que tenemos ahorita no convendría mejor sacar los bachilleres técnicos y convertir algunas de esos grandes talleres que están ahí en colegios que puedan sacar un técnico mucho mejor formado. Son cosas de las que nosotros tenemos que hablar. Y estamos hablando que son instituciones públicas. Entonces, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa? El sistema de educación nacional, el sistema público, me está sacando técnicos con bachilleratos, ¿verdad? Y la institución está sacando técnicos que no son bachilleratos, que no tienen bachillerato. Entonces, tenemos que aparejar el sistema de educación a esto. Y cuando hablábamos ayer, tocábamos el tema también de los técnicos universitarios. Yo comparto plenamente con lo que decía José Luis. ¿Qué pasa con un muchacho que va a la universidad y no pasa el examen? En realidad nosotros deberíamos estar listos ya con un convenio con la misma universidad autónoma para pedirle que nos financie técnicos universitarios.
porque son muchachos que salieron del sistema de educación media, que son peritos mercantiles o que son bachilleres, pero necesitamos el complemento técnico, que ya es un técnico universitario, que no es un técnico que está impartiendo el INFOP dentro de su estructura, de sus talleres normales. Entonces necesitamos efectivamente, yo prefiero decirle a la Universidad Autónoma, mire, créeme la carrera de técnico universitario en X, Y o Z, y también nosotros se la vamos a financiar, porque necesitamos que esos muchachos entren a esa etapa. Nosotros ahorita tenemos, por ejemplo, ya hemos ido migrando el mercado. Por ejemplo, usted va a San Pedro Sula, ya va a ver que no solamente están las maquilas de confección, ahora están las hilanderías por un lado, las textileras famosas. Ajá, y usted entra, Raúl, a una textilera y yo le aseguro que no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. O sea, el nivel de tecnología que tienen las máquinas, entonces me decía el sector privado, pero es que nosotros necesitamos gente que me controle esas máquinas. Entonces necesitamos migrar a técnicos universitarios. O por ejemplo el tema de gastronomía, ahorita tenemos, o el tema de marinos, que creo que ya el Infop ya lo está trabajando bien, el tema de marinos. Estamos ahorita por abrir una gran puerta de oportunidades porque este nuevo puerto que está construyendo ahí en Roatán va a traer el doble de turistas acá. Hay quien los va a atender. Y si nosotros nos fijamos, en las Islas de la Bahía no hay un centro de formación grande en turismo. Entonces nosotros tenemos que efectivamente llegar a construir como clúster de formación. Si sabemos que el área de San Pedro Sula es el área industrial, pues tener un área industrial. En Tegucigalpa el mercado laboral no requiere temas industriales, requiere en menor medida, no es que no hay, pero Tegucigalpa es una zona de comercio, es una zona es otro tipo de relación económica. Por ejemplo, si uno se va ahora a Occidente, el tema de turismo es básico, porque la zona de Occidente se está desarrollando en turismo y necesitamos entrar a crear centros de formación en turismo. A eso es lo que tenemos que hacer. Y nos pasa otras cosas, porque también yo creo que hay que analizar las cosas que ocurren. Tenemos centros de formación dentro de la institución que definitivamente o las transformamos o tenemos que ver qué hacemos. Porque, por ejemplo, tenemos centros donde un muchacho cuesta 240.000 lempiras al año. Mejor lo hubiéramos mandado a la universidad becado. Claro. Para salir como técnico, creo que es técnico veterinario, no me acuerdo. Bachiller en sale un técnico agrícola ahí, ¿verdad? Entonces, ese tipo de pertinencia yo creo que son las que hay que ver. Y yo creo que ayer llegamos a un buen acuerdo porque dijimos, bueno, aquí la cuestión es ver el tema de gobernanza por fuera y ver qué cosas internas que tiene la institución tenemos que efectivamente darles un vuelco, ¿verdad? Y poderlas arreglar. Entonces, y esta es parte trascendental. Mire, un país que no tiene un sistema de formación profesional para el trabajo, ¿cómo miden los países en América del Sur los institutos de formación? Por su capacidad de inserción laboral. ¿Por qué? Porque significa que yo estoy formando a un muchacho y hay algunos que tienen, inclusive si usted va al SENA de Colombia, el servicio de empleo colombiano está dentro del SENA de Colombia. Tiene el servicio de colocación está dentro porque las empresas se pelean esos técnicos que salen de ahí. Entonces, si el sector privado no se empieza a pelear esos técnicos o empezar a requerirlos, yo creo que es un mensaje que hay que tomarlo con toda responsabilidad, porque definitivamente por ahí pasa y mucho del proceso productivo y de la reforma educativa pasa casualmente por cómo tenemos una institución de formación profesional. Me dice el rector Marlon Brevé, Unitec ya tiene técnicos universitarios en bilingüe para el call center, instalación de redes, diseño y desarrollo de web, dibujo de obras civiles y construcción de enfermería auxiliar. También me escribe Gilberto Ríos y me dice, buen día Raúl, es una obligación para todos los hondureños defender la educación pública en todos sus niveles. Estamos claramente en contra de la privatización del Infop. Por el contrario, debe potenciarse, es una noble institución. Saludos a sus invitados. ¿Baquedano? Bueno, yo quería aclarar una cosa. Cuando yo hice una comparación del RAP, ya estoy claro cuál es el panorama del RAP y del Infoc. Yo digo en la parte de la conformación de la Junta Directiva. La gobernanza. La gobernanza.
que ahí la presidencia solo la tiene la empresa privada y los trabajadores. El gobierno es parte. Y hay un gerente general. Y es ahí, en esa junta directiva, donde se toman las grandes decisiones. Por eso es que ha habido una transformación también ahí en el RAP, que ha sido muy importante y el ministro la conoce. Cómo tomamos el RAP nosotros en un momento determinado y cómo está ahora. Igual, hemos visto con el Infoc, yo veo la visión que tiene Cardona, me parece que es importante. Yo nunca he escuchado a un director del Infoc con una visión clara en ese sentido, porque se han cometido el error de poner gente ahí que no ha tenido la formación profesional. Cuando hablaban de los instructores que ya tienen 35 años, hay que reorientar esa formación también y las capacidades que tengan en este momento, porque no es que lo vamos a desechar. Si ya tiene una experiencia ganada, tiene un bagaje en el campo de la formación, una experiencia dada, entonces ahora lo que se quiere es, y hay que readecuar esa formación que ellos están dando en ese sentido, lo que planteábamos en el SENA hay hasta un instituto de investigación. Sí, hay un instituto de investigación. Es importantísimo. Bueno, no vamos a comparar lo que es el SENA. Yo estuve allí y fuimos a ver esa experiencia y no lo vamos a comparar con Honduras ni con los fondos que maneja. Ni con los de Centroamérica entera. Maneja todo Centroamérica en todos los recursos. Entonces, yo creo que en este caso, lo del Infoc que hemos planteado, lo de la reingeniería es importante, la participación de los trabajadores es importante, no satanizar lo del contrato colectivo, porque sí, se ha querido dar a entender de que es culpa del sindicato, que es culpa del contrato colectivo, porque cuando hay crisis en las instituciones, ¿quién paga las cuentas? Las pagan los trabajadores. Ahí tenemos el SAN en crisis, no se ha podido negociar un contrato colectivo. Ahí tenemos el INE en crisis, no se ha podido negociar un contrato colectivo. El latrocinio del Seguro Social no se ha podido negociar un contrato colectivo. Entonces los trabajadores se han puesto una cuota de sacrificio un momento determinado y eso hay que reconocerlo. Igual, los trabajadores, yo recalco que tenemos esa claridad, ese compromiso, esa convicción de defender el Infoc. Lo que decía Gilberto, nuestra posición es el Infoc tiene que seguir siendo manejado por el Estado con esos fondos que aporta la empresa privada y si hay que inyectarle más recursos habrá que hacerlo y el Estado tiene que hacer un compromiso más en ese sentido, porque vemos en este momento qué es lo que está pasando en la situación del empleo en Honduras. Tenemos cerca de 1.600.000 hondureños sin empleo. El tema del agro, porque estamos pensando en las ciudades grandes, pero ¿qué pasa en el campo? Dale esa capacidad, esa formación profesional también a los campesinos, que tengan acceso a la tecnología. Por eso hemos hablado siempre de una nueva ley de reforma agraria integral y el Infoc puede participar en ese sentido, porque la gente si no tiene opciones, porque estamos dependiendo de que llueva o no llueva, buscar otras opciones, la gente viene al campo y en el campo ve que no encuentra empleo, entonces vemos esas masivas caravanas que van hacia Estados Unidos, mucha gente arriesgando su vida, muchos han muerto en el camino y eso es lo que tenemos que evitar, ver cómo generamos condiciones adecuadas en el país. Aquí se invierte en armas, en policías, en militares, pero tenemos siempre el problema de la inseguridad. Entonces hay que ver todo el panorama y ver dónde tenemos que apuntarle. Y la educación es importante, la salud es importante, la vivienda es importante, el tema del empleo es importante, porque eso va a generar calidad de vida del hondureño y la expectativa de quedarse en su país, porque no es fácil irse de aquí, el desarraigo, los problemas sociales que se dan después con la familia, cuando quedan desintegradas, el padre se va, la madre se va, los niños quedan solos, ¿quién se ocupa de ellos? Entonces es ahí el papel importante que tiene que jugar el Infoc y los sectores que estamos ahí y la empresa privada también, despojarse de esa posición que han tenido, porque no es desde ahorita que la empresa privada ha querido manejar y tener el Infoc y nos hemos opuesto a eso, porque si el Infoc pasa a manos de la empresa privada, ya los jóvenes no van a poder ir al Infoc porque tienen que pagar y en este momento es el Estado que está financiando a través de lo que aporta la empresa privada, lo que aporta el gobierno, porque cuando deja de percibir esos fondos que deberían de ser invertidos para otra cosa, que son importantes, pero se van a la formación profesional y eso le da un panorama importante. Lo que decían de la universidad, yo creo que con todas las universidades habría que tener esos convenios. Esos convenios con todas las universidades. Porque el Infoc no está en todo el país y a mucha gente le hace difícil poderse movilizar para llegar a un Infoc. Y bueno, no hay capacidad para atender tanta gente también, ¿verdad? Entonces también hay que ver la capacidad instalada que tiene, el tema de los instructores, el tema de ampliar la cobertura, como hemos hablado mucho tiempo atrás, de que el Infoc debe estar en todos lados, ¿verdad? El tema del sur, cómo preparar a los campesinos con el tema de las sequías, ir a las playas, sí, a capacitar el turismo, a los pescadores artesanales, qué es lo que deben o no deben hacer. En muchos países, y que yo vivo por esa zona ahí,
Y la gente dice, yo voy a ir a pescar a Nicaragua, al lado de Nicaragua, aunque los agarran presos, porque ya hay pescado y en el lado de Honduras no hay. Pero es que allá hay veda, allá respetan el pescado, el tamaño y todo. Y en todo ese campo deberíamos de preparar a la gente porque la gente también tenga ese compromiso y esa conciencia, lo que es importante, ¿no? Sí. No, y pasa una cosa, yo creo que es importante. Solo una cosita, ministro, que está desde Tela, José Ramírez. Don José, buenos días. Buenos días, licenciado Valladares. Le agradecemos a usted principalmente la oportunidad que nos da el pueblo hondureño de podernos expresar a través de sus medios. Queremos aprovechar la presencia del señor ministro de Trabajo y del licenciado Baquedano, que es un dirigente obrero de salud, para decirle que aquí en el Hospital Tela solo pagan 7.300 lempiras, nos están explotando a la gente, y mientras en el Infop ganan 90.000 lempiras el presidente del sindicato. Que arreglen eso, por favor. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Ese es un tema que ya vamos a tocar y vamos a arreglar. Pero yo quisiera referirme a algunos de los WhatsApp que recibió usted, Raúl. Bueno, el primero es que independientemente de la reforma hemos llegado a un consenso que la institución va a seguir siendo totalmente pública. Y eso es importante que la población lo sepa. Ayer le hemos hablado. Una cosa es una reingeniería del Infop a lo interno y otra cosa es que sus servicios dejen de ser públicos. Una institución pública y seguirá siendo pública. Es una decisión que la hemos tomado. Y lo que tenemos que hacer es que en el ámbito público, qué reformas pertinentes son las que tiene que tener internamente para que la formación que se da, por ejemplo, lo que les decía ahorita, no solo sacar un técnico normal, sino que sacar un técnico con un bachillerato. Son cosas que son importantes, porque tiene que ver con la formación propia. Y tenemos muchos colegios técnicos públicos brillantes en eso. Brillantes. Yo tengo que reconocer que los colegios técnicos públicos son de lo mejor que hay. Y hay algunos hasta se colapsa su matrícula porque todo el mundo quisiera estudiar, que sus hijos estudien ahí, ¿verdad? Y ese es uno de los temas que hemos tocado y lo hemos tocado bien. Ahora, lo que decía Baquedano y lo que decía el rector de UNITEC, efectivamente yo tuve la oportunidad de ver algunos de los talleres que tienen, que realmente es impresionante, pero tenemos que empezar a hacer y mutar alianzas con las universidades porque no estamos sacando técnicos universitarios que son muy importantes. El técnico universitario es una persona que no va a ser un licenciado, pero muchas veces el técnico tiene el doble del salario que el universitario dentro de un puesto de trabajo. Y son muy escasos, sumamente escasos. Entonces tenemos que entrar a esa materia porque si no, no vamos a sacar efectivamente el joven que se requiere. A veces hay muchachos que por sus propias capacidades necesitan una carrera que dure 1 año o dure 2 años y que sea rápidamente ejecutada. Pero si nosotros seguimos formando a la gente con muy poco pensum académico, entonces vamos a tener los mismos resultados, porque entonces no vamos a tener un ciudadano que tenga la capacidad de entrar a un mejor puesto. Entonces, esos son temas que yo creo que hay que tocarlos al interior en este proceso de reestructuración y que no estamos hablando ni de privatizar ni nada. Yo creo que es un acuerdo, por eso ayer lo tuvimos, es un acuerdo de que efectivamente la institución tenga un vuelco mucho más técnico y mucho más profesional al mercado de trabajo que tiene el país. Entonces, por ejemplo, yo le pongo un ejemplo. Cuando vimos cómo funciona casualmente el SENA en Colombia, el SENA a veces tiene un taller de instrucción, pero funciona, tiene jornadas en la mañana, tiene jornadas en la tarde, tiene jornadas en la noche. Y en la madrugada. Y en la madrugada también. Y hay formación en línea también. Y formación en línea porque tienen unas aulas donde todo el mundo se puede conectar en cualquier parte del país. Aulas virtuales. Entonces, este es y yo creo que aquí, y hay que reconocer, yo estoy de acuerdo, el problema del Infop no solamente es un problema de su contratación colectiva, es un problema mucho más sistémico. También hay un problema de sus aportantes. Hay que reconocer que sus aportaciones también son un problema. O sea, por ejemplo, en el Infop no llega ni a 4.900 empresas. 4.900 empresas cotizan, pero en el Seguro Social cotizan 14.000. ¿Verdad? Entonces, son cosas que hay que arreglarlas en este proceso. Y también sabemos que hay cosas que tienen que ver con su costo en el contrato colectivo y su costo de operación que también tenemos que entrarle, pero más hay que entrarle a una reforma integral del sistema que permita una institución mucho más robusta y que dé los servicios que efectivamente el mercado requiere. ¿La situación con el sindicato cuál es? Vea, la situación con el sindicato tiene que ver con
un aspecto de la gobernanza también del Infop. Hay una situación muy propia en donde hemos entablado negociaciones, hemos estado en procesos, hemos sido muy inclusivos con ellos para informarle de todos estos procesos de reingeniería. Lo que sí es que hemos encontrado es que ha habido un status quo de mucho tiempo atrás, en donde el sindicato no ha respetado en muchas oportunidades, no digo que siempre, pero en muchas oportunidades, lo que es la libertad de administración del director ejecutivo. Entonces, cuando nos apartamos del tema laboral, cuando nos apartamos del tema del contrato colectivo, entonces obviamente siempre hay contradicciones. Ayer tuvimos la buena noticia de que ellos ya tienen una propuesta para el tema de lo que tiene que ver con el Infop. Pero quisiera referirme, Raúl, al tema de la ley fundamental de la educación, porque a veces hablamos mucho de los antecedentes del Infop, de la parte histórica del Infop y cómo ha venido desempeñándose el Infop. Pero ahora la ley fundamental de la educación, además de las competencias que ya tenía el Infop, le otorga nuevas competencias. Una de esas competencias es que hay que llevar un registro, como decía muy bien el ministro, que nos permita con ese registro velar por la inserción del muchacho que está egresando del Infop, porque hasta este momentito es bien incipiente los registros que hemos tenido. Claro, ha habido una falta de apoyo tecnológico que no nos permite llevar registro. Entonces, en cumplimiento de la ley fundamental de la educación, estamos llevando a cabo todas esas partes que nos hacen necesario. Comparto con José Luis cuando decía la necesidad de que haya un ámbito generalizado en el país de lo que es la formación profesional a través del Infop. Y esto, lo que tenemos planificado ya para hacerlo este año, es la generación de mesas sectoriales, así como las tiene el Ministerio del Trabajo, para que sean las mesas sectoriales, primero, en un principio, este año, con 6 regiones en el país. Pero esperamos que en los próximos 3 años ya haber abarcado todos los 18 departamentos del país. Estas mesas regionales deben estar conformadas por la parte obrero sindical, por la sociedad civil, por el empresariado y por el gobierno. Y decirnos cuáles son esas necesidades de formación que de acuerdo a las potencialidades de la región se tienen que llevar a cabo. Lo hicimos con muy buen suceso hace 2 semanas en el departamento de Gracias a Dios. Un equipo del Infop estuvo toda una semana con todos los equipos de las entidades que les mencionaba anteriormente. En una de estas reuniones llegamos a reunir 700 personas. Ya tenemos un informe de cuáles son las necesidades en Gracias a Dios. Y no es de asustarse, porque todo el mundo sabe que en Gracias a Dios la primera necesidad tiene que ver con el tema energético. Una vez cubierto el tema energético, entonces vendrán todas las demás carreras por añadidura. Así es que tenemos que buscarle una solución a la formación para que después venga la inversión en cuanto al tema energético. Así como se hizo en Gracias a Dios, pensamos hacerlo en un principio en otras 5 regiones del país. Tener esas mesas sectoriales que nos permitan visualizar de manera generalizada cuál es la necesidad en cuanto al potencial. Ahora bien, el otro tema yo quería referirme a la llamada del caballero que hizo sobre el tema del departamento de compras. Mire, yo trabajé en un proyecto del BID que le dio vida a lo que es la Oficina Normativa de Compras y Adquisición del Estado, ONCAE. Entonces conozco muy bien el tema de las compras y las adquisiciones, así como las responsabilidades que esto genera. Yo me desempeñé en ese proyecto en el Departamento de Capacitación. Entonces, creo que es muy importante y agradecemos la llamada. Créame que hemos tomado los controles necesarios y debido a esos controles que hemos tomado, fíjense que ahora el presupuesto ha sobrado para la parte de infraestructura, ha sobrado para la parte de inversión y por eso es que hemos hecho todo lo que hicimos el año pasado. Nosotros no le hemos pedido un lempira prestado a una institución bancaria o a un organismo financiero o a un país donante. Lo hemos hecho con el mismo presupuesto del Infop, solo que antes se dedicaba a otras cosas y ahora se dedica en una gran mayoría el presupuesto del Infop a las cosas que se debe dedicar. Termino con esto, mire, no es cuestión de satanizar y estoy igual en la opinión con el ministro.
el Infop debe verse no solamente en el tema del contrato colectivo, que uno como administrador, si realmente quiere ver de qué manera suplir todas las necesidades de todos los sectores que aquí se ha mencionado y que me imagino que los televidentes dirán, ¿y por qué no se hace tal cosa? ¿Y por qué no se hace tal otra? Pero con un presupuesto que solamente usted le puede dedicar el 20% a la formación, uno como administrador tiene que encontrar la manera de velar por hacer más eficiente ese presupuesto, por un lado. Por otro lado está el tema de la gobernanza. No solamente la gobernanza es la que va a venir a salvar el tema del Infop. Por eso las propuestas que tienen que venir en esta reunión que vamos a tener el próximo 12 de marzo, en el que el Consejo Directivo del Infop debe decidir cuáles son los temas a reestructurar de aquí en el futuro en el Infop, esas propuestas tienen que ser muy específicas y muy claras en la parte integral del Infop. Gobernanza, educación, la parte del contrato colectivo, la parte de la inversión, la parte del alineamiento de la cooperación internacional. Termino con esto, mire, la cooperación internacional al Infop, muchos le están dando cooperación y asesoría técnica en los mismos temas. Entonces no puede ser que toda la cooperación esté en eso. Les he pedido entonces que para este año hagamos un proceso de ordenamiento y que alineemos todo lo que es la cooperación internacional para que a partir del próximo año la inversión de los donantes sea estrictamente en el tema tecnológico del Infop. Ya no podemos estar solamente con la parte artesanal e histórica de las carreras que ha impartido el Infop. Tenemos que mutar a esa parte tecnológica, neumática, la parte de autotrónica, fortalecerla más porque el Infop ya la tiene, la parte de robótica, la parte de programación y más importante aún, la parte de codificación. El ministro mencionaba las partes de las empresas textiles. Mire, yo trabajé 7 años en la industria textil, en el Grupo Lovable, ahí me desempeñé en el Departamento de Recursos Humanos. Llegamos a manejar hasta 4.500 y en un momento todas las empresas eran 7.000 empleados. Ahí no solo puede ver la necesidad de un empleado, sino que hay que verlo en generalidad para dar respuestas generales. Hay un problema especial con la industria textil, no solamente a nivel de las operarias, sino que hay un recurso que es necesario. Es aquel técnico o tecnólogo que se encarga de ver las computadoras de las máquinas textiles. Ese operario, ese técnico es sumamente cotizado en toda la industria textil porque es una persona que todos los otros. Sí, porque es una persona escasa y que su trabajo lo necesita una industria, lo necesita otro, entonces esa persona anda de un lugar a otro y en eso queremos incursionar también en el Infop, en esa fase tecnológica de los PLC, de los programadores, de los codificadores de las máquinas. Sí, voy a ver si está el señor Moreno de San Pedro Sula y luego don Luis Zelaya desde San Juan Pueblo. Señor Moreno, buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo está? Muchísimas gracias a todos los panelistas y quiero también agradecer la buena voluntad hacia el SENA. El SENA fue declarado hace unos años como el primer centro de formación técnico profesional en Iberoamérica. La buena noticia es que yo soy egresado del SENA y tengo hace más de 12 años la primera escuela de formación técnico profesional en gastronomía. Hemos egresado más de 900 profesionales, ya estamos trabajando con el programa de marinos, trabajamos con las universidades que tienen turismo, la UTH, la universidad privada, la gente de nutrición de la UCEN, la UCRIS, los colegios profesionales, el JTR. El gran problema es que aún con una recomendación del presidente, cuando él hacía el lanzamiento del 2020, nosotros hablábamos y le contábamos por más de 2 o 3 ocasiones y no he podido tener acercamiento con el Infop. O sea, yo tengo, aquí estoy desarrollando un proyecto privado que se llama la Zona G, la Zona Gourmet, la Zona Guasmilito, y quiero hacer de San Pedro Sula la capital gastronómica del país. Creo en la biodiversidad, represento a Honduras en muchos eventos internacionales y quiero poner a sus servicios la escuela con tecnología de punta. Tenemos las instalaciones más espectaculares del mundo, de las más grandes de todo el planeta. Entonces, un saludo para don Roberto, ya hablamos un par de veces ahí y entonces solo quería decirles que estamos
estamos porque de todas formas somos Honduras también. Salud. Bien, gracias. Don Luis Zelaya en San Juan Pueblo. Don Luis, buenos días. Aló, muy buenos días, licenciado, y a sus panelistas. Mire, nosotros estamos en esta comunidad aquí y tenemos un montón de muchachos que vayan hacia Ceiba, Pop. Realmente ahorita están perdiendo el tiempo y están dedicando a otras cosas. Mire, muchos hipotes de aquí estudian mecánica, electricidad, soldadura, estructuras metálicas, y eso es lo que se necesita en esas zonas, cosas para la agroindustria. Pero este señor piensa como de primer mundo, creyendo que todo el mundo es computarizado, que todo el mundo tiene acceso a una computadora, si aquí estamos en un país de cuarto mundo, señores, así como se están llevando este gobierno. Realmente la situación, habla de la mosquitia, gracias a Dios se necesitan mecánicos de motores, gente que sepa soldar, pero que le van a llevar tecnología, se gana energía, ya no hay luz, ¿cómo le van a llevar eso? O sea, tienen que pensar y dejen de estar diciendo que el sindicato quiere llevar la mejor remuneración. Si ustedes tienen contratado un montón de gente, asesores que ganan hasta 40,000 pesos, si eso es lo de ustedes los políticos, hombre, desde que Infop lo agarró los políticos, se han cagado en esa pausada. ¿Por qué no aprenden? Uno de los mejores institutos es el técnico alemán, ahí se salieron. Si nunca se han preocupado por la educación de este país, ustedes se preocupan por el billete a agarrar. Señores, muchas gracias, buenos días. Buenos días, me dice don Emir Chartur. Buenos días, Raúl. El problema es que no hay trabajo. Los universitarios graduados con maestrías pasan años buscando un problema similar. Pasa con los técnicos de colegios o medios grados universitarios. El Infop debería formar a nivel nacional en carreras las que los graduados puedan ser sus propios jefes y darle préstamo al graduarse para que compren herramientas, panadería, eléctrico, carpintería, mecánica automotriz, fontanería. Para mí sí, yo creo que el enfoque es muy importante y que lo deberían de impulsar. No, y mire, Raúl, tiene que ver con la pertinencia. Yo tengo un caso que a mí me pasó casualmente, porque cuando el Infop termina el año hace unas graduaciones. Y me llamó mucho la atención. Por eso es que yo creo que hay que hablar bastante de la pertinencia de lo que se forma. Estábamos dando los títulos de mecánico automotriz, que creo que dura 2 años. Sí. 2 años dura la carrera. Pues vengo y le pregunto a uno de los muchachos. Le digo, ¿y qué vas a hacer cuando salgas ahorita? El día que le estaban entregando. Entonces me dice, no, yo quiero poner una tiendita de licuado. Y se está graduando mecánica. Está graduando 2 años de mecánica automotriz. Entonces, claro, por eso es correcto, hay que dividir el tema vocacional del tema de formación técnica para el trabajo. Pero, ministro... Porque la vocación, el técnica que siempre ha existido y nunca no va a dejar de existir tampoco, es el tema de formar vocaciones en temas que son de formaciones como los que decía el señor que habló, de electricidad, y está bien, no hay que dejarlo hacer, pero hay que empezar a orientar la formación a donde efectivamente sí se requiere. ¿Usted de qué se graduó en el colegio usted? Yo soy bachiller. ¿Y usted? Bachiller en Ciencias y Letras. Yo soy perito mercantil. Yo soy perito también. Ya no hay chamba para eso. No. O sea... Así es. Porque va mutando el mercado. Abogados hay un montón, periodistas hay un montón. Se ocupa gente que... Maestros. Le voy a poner el ejemplo de la carrera de administración de empresas. Es la carrera que tiene la tasa de desempleo más alta de todas. Porque ahora contratan ingenieros industriales en vez de administradores. Porque va mutando y porque una carrera lleva componentes de la otra. Así es. Entonces son parte de cómo se desenvuelve el mercado. Y si nosotros no entendemos que así es, va a ser difícil porque... Si seguimos sacando según una oferta institucional, vamos a tener los mismos resultados, sinceramente, porque no podemos pensar de que ellos, y eso inclusive hasta para nivel universitario, las universidades tienen que empezar a moldear su oferta, porque si no vamos a seguir con los mismos resultados porque estoy sacando el mismo profesional que no se requiere. Entonces yo creo que ahí hay que entrar a una dinámica. Fíjese que hay una premisa que dice... Un país que tiene problemas de empleo es inversamente proporcional a un país que tiene problemas del sistema de educación. Cuando el sistema, tanto el formal como el no formal, no saca a la gente para lo que el mercado requiere, el mercado los va a buscar a otro lado. Si usted tiene una empresa que tiene una planta con una máquina muy especializada, si no lo encuentra aquí, lo va a buscar a otro lado. Correcto. Cueste lo que le cueste. Correcto. ¿Verdad? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que realmente ponerlas en perspectiva. Por ejemplo,
el tema agrícola. Yo creo que Honduras es un país agrícola por excelencia, pero tenemos que empezar a formar en tecnologías nuevas. El otro día estaba viendo un programa y mire, sería importante que hasta se hiciera un programa de eso. En la SAC están dando unos sistemas de riego solares. Ahora en las montañas, allá arriba en los pueblitos, la gente tiene sistemas de riego con paneles solares. Hace 10 años era imposible. Ajá, ¿y cómo hacemos para que esa gente empiece temas de asociatividad? ¿Cómo hacemos para que, por ejemplo, si sabemos que somos expertos en café, usted pregunte ahorita, y yo le aseguro, y pregúnteles, vaya a preguntarles a los cafés gourmet que hay ahora que se ponen en todos lados, ¿cuánto les cuesta el barista? Mire, el barista de ese café anda ganando como entre 13,000 y 15,000 lempiras, más o menos, el barista. Ajá, ¿y quién está formando baristas? Esa es la pregunta. Ajá. Y ese técnico que es barista es el que más gana ahí en ese centrito. Son las cosas a donde nosotros realmente tenemos que apuntarles porque sabemos que somos fuertes. Sabemos que somos fuertes en turismo. Yo estoy de acuerdo con la llamada del señor que hizo ahorita. El tema de gastronomía debe ser primordial. Mire, San Pedro Sula tiene uno de los centros de convenciones más grandes del país. Yo creo que ahí está el más grande, lo acaban de inaugurar hace poquito, hace 2 años. Ajá, ¿y quién va a cocinar? ¿Y quién va a hacer todo ese proceso para que la gente entre efectivamente a una cocina? Ahorita que vienen estos cruceros nuevos, ¿quién los va a atender ahí abajo? Si van a llegar 10,000 personas diarias en 2 cruceros que puedan entrar ahí directamente. Entonces, son las cosas que efectivamente tiene que el Infop empezar a ver y hacia dónde tiene que ir esta reingeniería del sistema. Raúl, yo por alusión quisiera mencionar el tema, primero del chef Moreno, a quien le mando un fuerte abrazo allá a San Pedro Sula. Él hace una labor notable porque forma gente, precisamente, pero lo que decía José Luis, vea, no solamente tiene que formarse al chef, sino que en la cabeza se le tiene que meter el tema del emprendimiento. Cuando usted le mete al muchacho el tema de que no solamente tiene que ser empleado o ir a buscar trabajo a los restaurantes o a los hoteles del país, sino que sea emprendedor, entonces tenemos el éxito como el señor Moreno, San Pedro Sula. Fíjese que en San Juan Pueblo, en realidad con la llamada de la persona que hizo de allí, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el Infop. Por situaciones de recomendación o politización, yo no sé, yo puedo responder por mi gestión, se formaban centros de formación, uno de ellos es en San Juan Pueblo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando no hay consistencia, cuando no hay sostenibilidad, pero sobre todo cuando no hay esos estudios prospectivos o vocacionales, sucede que en San Juan Pueblo el edificio está con el techo caído, no hay clases, los muchachos tienen que ir a la Ceiba, pero ahí hay que pagar un vigilante, un aseador y un administrador, aunque no se hace nada. Bajo este contexto, no comparto lo que decía el señor, porque yo lo que dije es que no es que solo hay que seguir dando las partes tradicionales de carpintería, de mecánica automotriz, de soldadura, sino que el país tiene que adentrarse en el tema de la tecnología. ¿Cuál es el miedo de entrar a la tecnología? ¿Cuál es el problema de pensar en grande? Porque por pensar solo en el tradicionalismo estamos como estamos, no solamente en el Infop, sino que en el país. Mire, el tema con la tecnología tiene que ver con los muchachos que hoy, en vez de estar recibiendo clases en una pizarra con tiza, los muchachos en el celular tienen toda la información de toda la historia de la humanidad. Entonces no podemos estar pensando en la tradición, tenemos que pensar en modernizar. Y modernizar implica lo que resulta de la ley fundamental de la educación, que ya manda que el Infop tenga nuevos métodos tecnológicos en cuanto a la educación técnica no formal. Ese es el éxito del SENA. El SENA tiene laboratorios tecnológicos en donde cualquier persona puede ir ahí a proponer y después salen proyectos. Y el otro éxito del SENA es que tiene una variable importante en cuanto a la ecuación de la conformación de su planilla. Solamente el 10% de la gente son empleados permanentes, el otro 90% son empleados contratados para acciones puntuales.
Hacia eso tenemos que mutar en el INFOP. Yo no digo que en esa misma ecuación, pero sí en el sentido de que no podemos estar teniendo talleres, no podemos estar teniendo sedes del agro distribuidos en el país que no funcionan o que, como decía el ministro, un alumno nos vale 247.000 empiras al año. Lo que tenemos que hacer es precisamente encontrar cuál es el punto de equilibrio, qué hacemos bien para seguirlo haciendo, el tema turístico. Ahorita Japón nos va a dar una donación, ya nos dio una donación de 25 millones de lempiras para reformar todo lo que es el restaurante didáctico aquí en Tegucigalpa. Pero Tegucigalpa no es el único lugar turístico, está Islas de la Bahía, está San Pedro Sula, está Copán. Entonces, hacia todos esos lugares tenemos que llegar. Yo quiero hacer una aclaración en este sentido por la llamada del señor. Mire, yo ni he optado, ni estoy optando, ni voy a optar a un cargo de elección popular. Yo soy Roberto Cardona, que he llegado a trabajar al INFOP, he llegado a ver cuál es la necesidad, la problemática, para ver si le encontramos soluciones, pero yo no lo puedo resolver todo. Este es un problema de país en donde todos los sectores tienen que involucrarse y es una situación que atañe al desarrollo de Honduras. Los países industrializados le apuntan a la formación. Imagínese un país sin educación, sin formación, es precisamente el problema que estamos teniendo en Honduras. Falta de valores, falta de técnicos que vengan a realizar las labores que se tienen que realizar para el desarrollo del país. Bien, vamos a una pausa. En breve continuamos con este tema del Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos. José Luis, ¿cómo está el INFOP? Bueno, en este momento está en crisis, pero creo que la crisis se va a superar. Yo creo que con todo lo que hemos planteado aquí... Perdón, ya que dice eso, lamentablemente hace años se habla que el INFOP está en crisis y los hondureños ocupamos el INFOP. Es evidente, pero yo te digo, la única alternativa que tiene la gente de tierra adentro, la gente de esos barrios que no tiene la posibilidad de ir a un colegio, que no tiene la posibilidad de ir a una universidad, al INFOP. Es la única alternativa que tienen, ¿no? Y eso le abre un panorama diferente y un futuro diferente porque ya sale con una formación y tiene otra perspectiva. Yo creo que en el INFOP se debe dar una formación integral, así como ustedes lo planteaban. Por ejemplo, no solo el tema de que cómo va a poner o cómo va a quitar un tornillo. El tema de valores también es importante. El tema de la vocación. Si yo tengo un hijo, yo soy mecánico, tengo un hijo y quiero que mi hijo sea mecánico. Si de repente no tiene la vocación y lo mandan al INFOP. Ese es uno de los grandes problemas. Si soy carpintero, quiero que mi hijo sea carpintero, ¿no? Y tal vez el cipote no está preparado para eso, tal vez su vocación es otra. Entonces ahí también se requiere, no sé si tienen un departamento que haga exámenes de actitudes. Ahora sí. Para saber si el joven está preparado para ser mecánico, ser electricista o entrar al tema de la tecnología. Correcto. Y lo otro es darle ese acompañamiento que hablamos mucho del SENA, que es una experiencia a nivel latinoamericana muy buena, que allá se les da el capital, la formación y se capacitan y se forman para que formen sus propias empresas, ¿no? Sí. Lo sacan, ya sale del SENA con su empresa, pero es todo un proceso. Por eso hablamos de la formación integral, enseñarle cómo administrar, enseñarle lo básico en contabilidad, cosas como esas, que ya le vaya despertando esa mentalidad al joven de que él puede salir del INFOC, formarse en el INFOC y poner su empresa, que no es fácil con la situación que estamos viendo en el país, porque apenas se pone una tortería, donde hacen tortillas y ya llegan a cobrarle la extorsión. También eso desmotiva a mucha gente. Y yo, ¿para qué voy a poner una empresita, un changarro por ahí si a la vuelta de la esquina me están cobrando? Pero bueno, eso habría que irlo superando, pero sí se requiere esa formación profesional, que sea integral, no solo enseñarle a reparar un motor, sino cómo puede administrar también una pequeña empresa. Irlo forjando para que a futuro él sea también un emprendedor y tenga su propia empresa y no dependa de nadie más. Y al final de cuentas va a empezar a generar empleo para otro, ¿no?
Y así podemos ir atacando también el tema del empleo. Y ahí el gobierno puede participar en ese tema porque ya hay fondos para los emprendedores. Y ahí había que concatenar todo eso con el Infoc, que el joven entre, se forme con todos esos valores, con toda esa formación profesional, con esos principios de administración, de contabilidad, para que él ya también tenga esa posibilidad de no estar esperando que le den un empleo, sino empezar a generar su propio empleo y generar empleo para otros. Es importante eso, ¿no? Ver la formación integral. Además que no hay que perder nosotros nunca de vista también la formación del trabajador que ya está en el puesto de trabajo, ¿verdad? Ese es un tema importante porque obviamente cuando yo me pongo en el papel de un empleador, ¿qué cotizo? Claro, yo estoy cotizando esperando que la institución a mi fuerza laboral interna me la forme, porque claro, una empresa que quiere innovar, que quiere meter nueva maquinaria, que quiere meter nuevas técnicas, necesita forzosamente esa retribución. Entonces, yo creo que ahí hay uno de los malestares que tiene el sector privado, que dice, bueno, yo estoy pagando, y no es que todo se tiene que ir en eso, pero debería existir una relación también con lo que mis trabajadores, que son los que se benefician al final de cuentas de una formación, tengan mejores capacidades para ser mejores, para ser más productivos, para ganar mejores salarios, porque ese es el objetivo primordial. O sea, yo estoy pagando también para que mi empresa sea más productiva y consiga también los trabajadores que requiero. Es otro tema también del incentivo. Solo deme un minuto, que está don Nahum Vanegas desde La Ceiba y don Joaquín Navarro desde el Porvenir Atlántida. Don Nahum, buenos días. Aló, buenos días. Sí, aló, muy buenos días. Muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Un saludo para los panelistas, al abogado Roberto Cardona, al ingeniero Madero y ahí a nuestro amigo Baquedano. Realmente yo quisiera decirles que el Infop es una gran institución, es una institución tan noble que le ha servido al país desde su fundación. Escucho hablar tanto de una reestructuración, de una reingeniería, y bueno, la verdad que lo hablan solo en la parte de arriba, los empresarios, pero realmente no toman en cuenta a las verdaderas personas que conocen y que saben de lo que es formación profesional, como son los instructores. Creo que los instructores son la columna vertebral del Infop. Los instructores son los que conocen, porque son los que se relacionan con los empresarios, porque son los que capacitan a la gente, porque son los que conocen y se relacionan hasta con los padres de familia. Entonces yo creo que hay que tomarlos en cuenta. Hay que hablar. Dentro de los instructores hay muchas capacidades. La mayoría de los instructores de Infop son capacitados en el exterior. Gente que ha salido de España, Japón, Alemania, Colombia. Hay gente muy profesional y muy capacitada. La mayoría de sus instructores son muy preparados. Entonces yo creo que hay que tomarlos en cuenta. Yo también, licenciado Raúl Valladares, con las disculpas, me gustaría que los medios invitaran a los instructores, porque son los que verdaderamente conocen la situación. Ahí está el amigo, el ingeniero Madero, que me conoce. Yo soy instructor de Infop, trabajo en Infop, y realmente me da tristeza escuchar y decir tantas cosas malas del Infop, porque yo tengo 21 años de laboral en Infop, y lo único que nosotros hacemos es entregarnos al Infop. Nos entregamos al 100% al Infop. El centro de San Juan Pueblo, como lo decía el ingeniero Cardona, el abogado Cardona, el ingeniero Madero lo conoció. El ingeniero Madero trabajó en Infop, fue administrador. Él conoció muchas interioridades del Infop y él más que nadie sabe por qué. Nosotros hablábamos con el ingeniero Madero y le suplicábamos que nos ayudaran, porque las regionales del Infop a veces trabajamos a pulmón, trabajamos porque los instructores queremos trabajar,
pero realmente no tenemos apoyo de Tegucigalpa. No tenemos el apoyo que realmente, verdaderamente deberíamos de tener. Lo decía el abogado de Gracias a Dios. Lastimosamente él lo dijo bien. El problema en Gracias a Dios, lo que tenemos allá es un problema eléctrico. Nos hemos ido muchos instructores a capacitar allá, pero nos encontramos con ese gran problema de la luz y más sin embargo desarrollamos nuestras acciones. Nos entregamos y la gente de allá se mueve. Hay que mover la gente, porque sí es cierto, ellos pasan con una necesidad de capacitación. Gracias, don Raúl Vanegas. Don Joaquín Navarro, desde el Porvenir Atlántida. Don Joaquín, buenos días. Sí, buenos días y a todo el panel que están allí, ¿verdad? Yo quiero agradecer al Infop. Soy un padre de familia que también mi hijo estudió allí. Tengo un sobrino que estudió en Infop y que precisamente estudió con uno de esos instructores, el que me antecedió. Y realmente él está en Estados Unidos debido a la situación del país. Y en este momento, pues, este muchacho, ese sobrino mío, está trabajando en Estados Unidos y mandaron el certificado de Infop porque le preguntaron que cómo hacía constar que tenía esa profesión y presentó el certificado de Infop. Y de $10 la hora que le pagaban, le están pagando ahora $22 la hora por haber presentado el certificado de Infop. No puede ser que estén reconociendo a nivel internacional los certificados de Infop y aquí en nuestra casa pues los estén desvalidando. Sí hay que hacer mejoras, ¿verdad? Hay que mejorar. Pero yo he estado escuchando todo el programa del licenciado Valladares y escuché a un señor ahí que habló con nombre de problemas ahí en Infop en el área de compras y no escuché de la parte del director qué soluciones van a dar eso y qué investigaciones van a hacer, porque es algo muy serio lo que dijo, creo que Francisco se llama. Entonces, en este caso, no he escuchado qué solución se le va a dar, porque el Infop es una institución noble, una institución que ha servido a muchos. Tenemos otro sobrino que trabaja para el lado de Roatán, que estudió en Infop, porque hay estudiado generaciones. Imagínese, el licenciado Raúl, oiga bien, ganando 16,000 lempiras la quincena en Roatán, la quincena, ese muchacho egresado en Infop. Muchas gracias, les agradezco mucho, ¿verdad? Y yo le pido a las personas del pueblo hondureño de que apoyamos una institución tan noble como lo que es el Infop, que lo único que hace es generar al año más de 200,000 a 250,000 personas o participantes capacitados, ¿verdad? Y si nosotros dividimos el presupuesto entre 200,000 y 250,000 personas, sale como a 400 lempiras el mes por participante. Muchas gracias, yo agradezco como padre de familia, ¿verdad? Por mi sobrino que está uno en Estados Unidos y otro en Roatán, ganando lo que debe ser el pan diario a una institución tan noble. Que Dios bendiga al Info. Muchas gracias. Gracias, don Joaquín. Muchas gracias. Vea, sí quiero referirme al tema primero del caballero que antecedió a este señor. Mire, el tema de los instructores es sumamente importante. Estas personas son los que tienen el conocimiento, se les trata con el respeto, se les trata con la dignidad del caso. Tanto es así que en este momentito ellos están atravesando por un proceso de conocimiento informático al que no lo tenga y reforzamiento informático al que lo tenga. Cuando yo llegué al Infop hicimos un focus group, primero con los alumnos y después con los empresarios. Los alumnos dijeron, mire, necesitamos conocer tecnologías de la información. Y uno en particular nos mencionó, mire, los manuales tienen que cambiar, porque el manual con que nosotros estamos aprendiendo es el mismo con que el instructor aprendió cuando él era estudiante del Infop, y eso tiene que cambiar. Entonces, a eso nos hemos dedicado. Hoy, los instructores, por lo menos en Tegucigalpa, tienen ya 3 semanas de estar formándose en tecnologías de la información. Aspectos básicos como Excel, Word, PowerPoint, para que sus clases las den de ahora en adelante en PowerPoint. Pero también estamos implementando la plataforma Moodle. La plataforma Moodle es una plataforma académica, informática, que las universidades en Honduras la tienen, la Universidad Autónoma la tiene, Unitec la tiene, la Universidad Tecnológica la tiene,
para que el catedrático, en el caso del Infop, para que el instructor de aquí en adelante dé sus clases en este sentido a sus alumnos y sean interactivas y sean más motivantes. Y que nos pongamos a la altura de la tecnología. Esos son algunos de los cambios tecnológicos que hay que hacer. Esa es la razón por la que en este momentito nos están dando clases en el Infop. Hemos tenido varios niveles de catedráticos, instructores que sabían, instructores que medio sabían, instructores que no sabían absolutamente nada de tecnología. Entonces, por eso hay que hacer los niveles. Van a ser evaluados y después certificados, pero sobre todo sus carreras tienen que subirse a la plataforma Moodle. Cuanto al tema de las compras, yo sí les expliqué en este programa que yo trabajé en un proyecto del BID que le dio vida a la UNCAE. Conozco el tema de compras y contrataciones. La persona con el apellido que el señor dio en ese momentito ya no trabaja en el Infop. Yo puedo responder por mi gestión. Mi gestión es que las compras se hacen de manera más eficiente. Y yo los invito a que vean los controles internos que hemos implementado en el Infop, en primer lugar. Y también les mencionaba que hemos invitado al Tribunal Superior de Cuentas. En este momentito tienen 11 auditores realizando una auditoría desde 2010 hasta mi gestión, porque yo lo he pedido, esta administración lo pidió. Y también invitamos a Comisión Nacional, Consejo Nacional Anticorrupción, CNA, y a ASJ. Nos está acompañando en los procesos precalificatorios y licitatorios posteriormente. El CNA, ASJ desafortunadamente no nos acompañó, nunca nos explicó por qué, pero ya tenemos veedores para todos los procesos de compras, adquisiciones y los licitatorios. También hemos implementado medidas de ahorro energético. Ahorramos 1.200.000 empiras en energía eléctrica en 2018, precisamente por poner controles. Ahorramos 500.000 empiras en papel. Hemos ahorrado en gasolina. Entonces, vea, la administración ha cambiado en el Infop. Por favor, pregunten, vean en el Tribunal Superior de Cuentas cuáles son los cambios que se están haciendo en el Infop, vean nuestras páginas web, porque creemos en la transparencia. Yo soy el primero que cuando salga del Infop no quiero salir en los medios, no quiero ser una estadística más que voy al Ministerio Público acusado de corrupción. Precisamente esos controles son los que hemos impuesto en el Infop. Poneme ahí lo que está diciendo la gente en las redes, por favor, si sos tan amable, Edgar. Evo, acérqueme ese televisor, por favor. Rosy Canales. Lo que verdaderamente importa son las personas que ahí se capacitan, por lo que la reingeniería es muy importante para que pueda continuar atendiendo a esos jóvenes. Byron Sabio dice, Raúl, no es posible que de los 1.000 millones de presupuesto del Infop se destinen 719.2 millones para pagar compromisos de un aborazado contrato colectivo, llevándose el 75.2% de los ingresos y solo el 20% se invierte en formación. Moria, saben que la verdad es que la empresa privada es la que tiene que dirigir el Infop. Si ellos la mantienen con sus aportaciones, no es el gobierno, y que saquen ese montón de lagartos ganando un sueldo extremadamente alto para el trabajo que desempeñan. Dígale al señor Madero que la gente ya se fue a matricular en los cursos, pero que no han empezado porque gente poco seria no deja que comiencen las clases, haciendo que jóvenes que lo necesitan pierdan más tiempo. ¿Cómo es eso? No, bueno, en el tema es un tema que vamos a tocar, que casualmente ayer lo discutimos tripartitamente, es el martes 12 de este mes tenemos programado casualmente una sesión muy importante del Consejo Directivo, donde se va a tocar el tema de la reestructuración y el tema del inicio de clases, casualmente ya una vez que termine la formación de los instructores, para que los alumnos también empiecen a ir a las clases en los centros fijos. La realidad es que los centros fijos contienen la minoría de los que se forman. Son los que están haciendo una formación técnica un poquito más rigurosa. Y también en esta reingeniería hay que saber dividir entre lo que es formación profesional, entre lo que son cursitos, yo le digo cursitos de capacitación que solo duran 8 horas, que no son exclusivamente una formación profesional, y entre las que tienen que ver con habilitar a los trabajadores para que mejoren su productividad.
Ahí hay muchos modelos que se pueden seguir ahí y habrá que hacer un análisis profundo casualmente de eso, porque es importante que la gente que salga tenga perfiles mejores. O sea, yo creo que el tema, por ejemplo, el tema de tener el curso técnico y aparejado con cualquier tipo de modelo, un bachillerato, va a ser una decisión que es importante. Porque de nada nos sirve que salga un técnico que no tenga mayores competencias, porque si no va a entrar a un mercado laboral donde le van a pagar muy poco. Así es. Imagínense, por ejemplo, un carpintero. Que tengamos un carpintero y tengamos un taller de carpintería que está secando ebanisteros muy buenos. Pero el problema es quién los va a contratar. O sea, ese es el tema que tenemos que nosotros realmente... ¿Cómo insertarlo? ¿Cómo insertarlo? Entonces, si sabemos que de repente no van a insertarse todos, pues habrá que bajar un poco el número de matrícula carpintería y abrir otro tipo de formación para dirigir a los muchachos a ese tipo de formación. El hecho no es formar porque yo doy una oferta, porque tengo electricidad, porque tengo... de repente ya no es necesario sacar técnicos automotrices completos, sino que solamente especialistas en fricciones. ¿Me entiendes? Entonces, eso es el tipo de discusión que tenemos que llegar a tener internamente, porque tiene que haber esa flexibilidad en lo que la institución puede dar a la gente. No podemos pensar que sacando los mismos técnicos vamos a seguir sacando los mismos resultados cuando tenemos un sector productivo que nos está diciendo que no le está llegando la gente que ocupa. Entonces, si no le está llegando la gente que ocupa, pues hay que tomar decisiones y que no tienen que ver con cerrar la institución. Yo creo que ayer es un tema que nosotros tocamos tripartitamente, tiene que ver un tema interior de cómo se puede reorientar internamente lo que tiene la institución para dar más inversión en formación. Baquedano, ¿el futuro del Info cuál es? Bueno, con estas decisiones que se tomaron ayer nos parece que tiene un horizonte por delante. Muchos retos, muchos desafíos, y aquí hay que asumir esas responsabilidades. Habría que ver también el tema del pensum académico, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos dando en este momento? ¿Qué es lo que queremos hacia futuro? Para tener una gama de oportunidades que le permitan a ese joven accesar a esa formación tecnológica que en este momento es el auge que estamos viviendo en todo el mundo, ¿verdad? Y a desentar toda la parte administrativa. Con esa reingeniería pues se puede hacer muchas cosas positivas en beneficio de los jóvenes. El otro tema que yo estaba viendo es el tema de los incentivos, de los pagos. Muchachos que salen bien formados, lo que decía el señor, que en Estados Unidos le pagan $22 la hora y aquí le pagan un salario mínimo a un joven que ya está formado, que tiene capacidades para producir con calidad y con otro perfil. Entonces, de repente, eso no son tampoco incentivos. Ahí también la empresa privada tendría que ver eso, a incentivar a estos jóvenes pagándoles un buen salario, porque igual contratan jóvenes que salen de la universidad con salario mínimo y han estado formándose allá en la universidad 5 o 6 años. En cambio, alguien que no tiene ninguna formación profesional, que es mano de obra no calificada, gana igual, ¿verdad? Entonces también habría que ver el incentivo que se le va a dar a los jóvenes para que sigan formándose y que sigan produciendo esa calidad y esa capacidad productiva para el país. Gracias, José Luis. Señor director, ¿qué va a hacer con los empresarios? ¿Cómo va a llegar a acuerdos para que no sigan pidiendo que el gobierno deje el Infoc y sean ellos los que lo manejen? Bueno, mire, como le decía anteriormente, yo siento que los empresarios tienen un interés genuino en lo que ellos reclaman. Ellos aportan, ellos exigen. Lo que tenemos que hacer es ser muy claros. Mire, yo tengo 1 año y medio de estar en el Infop. Yo como persona, con un sentido común, no esperaría. Pero fíjate que yo lo siento bien sincero, usted que lo que está diciendo es sincero. Muchas gracias. A veces por eso caigo mal, ¿verdad? Pero la verdad es que yo no esperaría que en 1 año y medio se den los cambios que después de 30 años no se han podido dar. En este sentido, creo que es importante recordar que los cambios tienen que ver de manera integral y tienen que verlo todas las partes. Es aquí donde también tenemos que ingresar no solamente la parte académica, no solamente la parte de reestructuración, tenemos que ver también la parte de los aportes. Solamente 4.900 empresas privadas aportan al Infop y son 1.000 millones. Si en un mal escenario 10.000 empresas privadas aportaran, estaríamos hablando que el presupuesto del Infop serían 2.000 millones de lempiras. ¿Qué entidad no tendría interés en manejar un Infop? Y finalmente,
comentar lo siguiente. Mire, al alumno del Infop no solamente hay que mejorarle la capacidad académica, eso se hace a través de mejores instructores o instructores reforzados en sus conocimientos, actualizados en tecnología, sino que también, muy bien, como muy bien decía José Luis, hay que inculcarle valores, el sentido de emprendimiento y sobre todo la confianza y seguridad en sí mismo, que es lo que hace que cualquier persona tenga éxito en la vida. Creo que lo mejor está por venir en el Infop, hay que tener confianza y fe. Gracias al abogado Roberto Cardona, director del Infop. Ministro, cerramos con usted. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, el Gobierno de la República hemos estado trabajando. Ayer tuvimos una reunión tripartita donde sacamos dos conclusiones importantes que tienen que ver con el futuro y la vida del instituto. Primero es cómo mejoramos la gobernanza. Estamos totalmente de acuerdo de que el sistema de gobernanza tiene que cambiar, ¿verdad? Esa es una discusión que la tendremos en el Consejo Económico y Social. Y la otra es que efectivamente vamos a empezar a ver un tema de reestructuración que permita potenciar la institución, y eso va a ser en el corto plazo. Yo espero que terminemos de este proceso con una institución para formar el capital humano hondureño que necesita el sector productivo, y que tanto los trabajadores sientan que tienen mejores competencias y los empresarios sientan que tengan mejores trabajadores para esa función, que es lo que el gobierno al final va a buscar. Y el diálogo tripartito es la solución. Yo creo que las diferencias entre trabajadores y empleadores las podemos manejar, y hemos sabido manejarlas tripartitamente en los sectores. Ministro, gracias y todo lo mejor para el Infop. Muchísimas gracias. A todos nos conviene que el Infop sea lo máximo. Así es. Buenos días, feliz viernes.